La música popular es el género que identifica al pueblo. Música popular es, según los folcloristas, cierto, lo que viene del pueblo, lo que nace del pueblo. Y generalmente esa acepción se utiliza mucho, es esta música que nace sin mucho academicismo, sin muchas exigencias musicales, sino que es la música que nace de las personas, del común. Música popular es algo que le llega al alma a todo el mundo. Porque ¿quién no ha tenido un desamor? ¿Quién no ha estado enamorado? Yo creo que todo el mundo. Eso es un término que han sacado en los últimos años, diremos así, para designar lo que antiguamente se llamaba en nuestro medio la música campesina. Bueno, lo que normalmente solemos llamar en Colombia como música popular obedece a una suerte de corriente que tiene una influencia muy importante de la música mexicana, del vals ecuatoriano, del tango argentino, todo ello mezclado a nuestra usanza. La música popular es hablar de Colombia, es hablar de lo que somos, es hablar de un pasado, es hablar de nuestras raíces. Las historias vividas de la gente del común, inyectado en una canción. Las historias que vive aquel campesino, la historia que vive la madre soltera, la historia que vive aquel hombre despechado. Yo puedo reconocer y puedo dar un testimonio de que mi inspiración fueron los íconos, los pioneros de la música popular en Colombia, que fue el maestro Charrito Negro, el maestro Luis Alberto Posada y Darío Gómez. Yo creo que el maestro Darío Gómez implementó las cuerdas de la música carrilera y la música vieja con los vientos, que es una influencia de México, con violines, con trompetas, quizás con acordeones y con estrines, con muchas cosas más. Aparece un Darío también como cantautor, que por ejemplo, entonces empieza a surgir el sentimiento colombiano propio de cómo escribimos estas canciones, cómo contamos nuestras historias y contamos las historias de nuestra sociedad. El maestro Darío Gómez para mí se inventó la música popular, porque a partir del maestro Darío Gómez, luego a los 2-3 años empezó el maestro Luis Alberto Posada, luego a los 2-3 años empezó el maestro Charrito Negro, pero ya no se parecía esa música a lo que veníamos escuchando de antes, de la música vieja. Ya esta música estaba viviendo era ese recuerdo, ¿no? Ya estaba viviendo era del recuerdo, ya no eran más, no se hacían más cantantes, repasaban y repasaban las canciones de aquella época que todavía se repasan y se recontrapasan, ¿verdad? No había nadie vigente en el momento. Salió Darío Gómez con Pensando en ella, una cantidad de canciones solista, y salgo yo al camino y nos enganchamos él y yo a producir canciones, cuando ya la música popular, cantantes colombianos no habían vigentes en aquella época. Realmente el maestro Darío Gómez le dio una vuelta, le dio una evolución, que quizás es la evolución que estamos haciendo en este momento, Pipe Bueno y yo, en la música popular. Es una evolución de acuerdo a lo que se está viviendo, a la influencia mexicana en nuestro género, a los sonidos más internacionales, todo eso. Eso mismo hizo el maestro Darío Gómez en su momento. Entonces ya cuando salimos nosotros, se reactivó otra vez la música popular. Entonces le dimos un estatus, le cambiamos como lo que se acostumbraba de aquella época. Por los que se quejen, si los pueden ayudar. Cuando usted... El solo género estigmatizaba, digámoslo así, hablando a carta abierta, que los que escuchaban esa música eran de estratos demasiado bajos, y ya no. ¿Qué ha generado eso? Precisamente el disfrute de la música. Es que aquí tenemos una cosa muy tenaz, y es que nosotros, y aquí lo percibimos mucho en Medellín, pero es que es mucho, yo creo que aquí es donde más se percibe, que nosotros somos los magos para recibir músicas de otras partes, y parece que las de nosotros fueran de segunda categoría, que no sirvieran, y si la música de nosotros es campesina,
aquí no tiene mucha aceptación, simplemente porque si lo de nosotros es casi cero, si es campesina es menos de cero. Yo recuerdo que cuando yo comencé mi música, habían programas en televisión, en la televisión nacional, súper importantes y no nos daban cabida. Uno llegaba a un canal de televisión, cantas música popular, mucha gente, a mí no me gusta la música popular. Y eso fue cambiando. Ahora yo te digo una cosa, al que no le guste la música popular, a cualquier parte donde vaya, si no le gusta, le toca de pronto escuchar un poquito, porque en todas partes la ponen. Y que al César lo que es del César. Pipe Bueno entró la música popular a los colegios, Pipe Bueno entró nuestro género a las escuelas, a las clases altas de la sociedad. Ya usted puede escuchar la música popular en eventos de muchachos donde solamente escuchaban música urbana, por decir algo. Entonces ya en cierto momento ellos quieren escuchar temas populares para, digamos, animar aún más sus fiestas. Entonces esto ha sido motivado por muchas razones. Los medios de comunicación terrestres, llámese radio, que aún sigue siendo muy importante, pero quizás en mayor proporción el YouTube, las redes sociales y obviamente las plataformas digitales. No quiere decir que antes el género era pequeñito y era así de nicho, que no nos escuchaba nadie. Una mentira, porque nuestros números en streaming, en views, eran muy buenos, casi que a la par con cualquier otro género que pudiera estar en Colombia. ¿Por qué Darío Gómez y yo hacíamos conciertos y se hacían grandes colas de 8, 10, 15 cuadras de un estadio, rodearlo y continuar la cola de una plaza de toros y una colísima de un coliseo, todo este cuento? ¿Por qué? ¿Cómo creen que nos íbamos a sostener 40 años atrás? Era masivo, la existencia de nuestro Colombia a nuestros conciertos era masiva. Masiva, me atrevo a decir que era antes más en aquella época que ahorita. Lo hablo con percepción. Cuando los medios empiezan a decir, este es el auge, no, que es que está la música, y empiezan a hacer más telenovelas de esta música, porque dicen que es la música de moda, se termina convirtiendo aún más en eso, o sea, se consolida en eso. Entonces, no decirlo sería un pecado, porque tal vez le quitas la fuerza que puede terminar teniendo, que es aún más grande que el mismo género. Los medios de comunicación tienen que ver demasiado con ayudar a tener un cambio de audiencia, a tener un crecimiento en la audiencia y de permear públicos nuevos, de llegarle a esferas diferentes. Les agradecemos mucho. Tal vez me hubiese encantado a mí que nos hubieran notado un poco antes. Toda la radio de Colombia siempre ponía la música, tenía sus programas para la música carrilera, para la música vieja. Con Darío Gómez, Charrito Negro, todos los que vivimos esa época y que somos testigos de que no fue fácil llegar a una sola emisora, un ejemplo, la emisora de la ciudad, la más fuerte, y llegar y esperar, hacer cola, esperar, tener muchas veces, coger un cassette y a uno le dan la mejor risa, el productor allí, el dueño del sello, y lo despiden, uno se va contento y cogen y lo botan a la basura. Soy un hombre soltero, no tengo compromiso para irme. Cuando empiezan a hacer la noticia y entonces, no, el auge de la música popular y a mostrar un especial y los conciertos llenos, entonces también te tengo que decir que todo es un bluff mediático, ¿no? Alimentan un monstruo que ya es así, o sea, lo que está pasando ya está pasando. Es la misma música, solamente que con aires diferentes, instrumentos de pronto que le hemos ido cambiando un poco, pero es la misma música de despecho. Y tenemos algo muy a favor, que la juventud nos está siguiendo, los feats que hicimos con otros artistas, eso también nos ayudó muchísimo. Me gustan los caballos, las mujeres. Para nosotros es vital los medios de comunicación, porque gracias a ustedes es que se expande toda la música. Gran parte de los medios de comunicación de Colombia nos han colaborado muchísimo y han difundido hartísimo nuestra música. Algunos canales de televisión han abierto programas porque ven la importancia tan grande que ha tenido
la música popular. Yo no pienso casarme, pues... Para mí los medios de comunicación, sobre todo los televisivos, podríamos decirlo, se han aprovechado, digamos, del boom de la música popular para hacer ciertas series. Series, pues, digamos, como la de Elenita Vargas, como la de las Hermanitas Calle, como muchas otras, pues, ¿cierto? Para no volvernos prolijos. Yo creo que Café con aroma de mujer fue una telenovela muy importante para la música popular, porque era esa primera telenovela en la televisión colombiana donde identificaba la música del pueblo. Se grabó en Pereira, en el eje cafetero, que es el centro del país, donde venimos influenciados de un poco de cosas de antaño, cosas súper bonitas. Y bueno, simplemente mostró las raíces del eje cafetero y también nos sirvió para que voltearan a mirar también para allá. Bueno, allá también hay muchísimos artistas que están haciendo y están luchando para salir adelante cada día. Entonces, mira, más allá de hablar de Café con aroma de mujer, te puedo decir que siempre el complemento audiovisual es increíble. Cómo una telenovela puede poner en todo un país un género musical a la vista de un país. Ellos han aprovechado ese boom que ha tenido, digamos, la música popular y han realizado estas series, ¿para qué? Para que el público las conozca más. No hay que dejar de reconocer que lógicamente llegan a mucha más gente y conocer la vida de estas personas también me imagino que no deja de tener cierto interés, digamos, para la comunidad. Pero pienso directamente que los medios de comunicación se han aprovechado de este boom de la música popular. Si aquellos medios de comunicación que no se han interesado en la música popular le dieran esa importancia, Dios mío, sin fronteras, no tendríamos fronteras. Para estos niños de ahora, estos muchachos que están cantando ahora, no ha sido tan difícil porque pues ellos tienen las puertas muy abiertas. La música popular ahora está súper sobrada ahora. La gente le gusta muchísimo escucharla. Creo que también hay un fenómeno muy importante que nos puso a los artistas de música popular a preocuparnos más por nuestra imagen, por nuestra piel, por nuestro vestuario y en las redes sociales. Creo que un artista, entre mejor presentación tenga en una tarima, en su presentación personal, ya no usamos tanto brillantes, nos cuidamos de no estar gorditos, sino también pues de cuidarnos nuestro cuerpo, hacer deporte. Uno se detiene a ver lo que está sucediendo hoy por hoy con estas herramientas que nos dan las redes sociales a esta nueva generación y pues se le facilita mucho coger un video, hacerlo y ponerlo en YouTube y que la gente lo aprecie, pues. Es el medidor más grande para los éxitos en Colombia, o sea, indiscutiblemente y en el mundo. Es la plataforma donde los artistas se pueden dar a conocer. Instagram es muy importante en Colombia, pero YouTube, yo creo que a YouTube llegan todas las clases sociales, a YouTube llegan todos los públicos y es la plataforma más importante para dar a conocer nuestras canciones. El videoclip es muy conceptual, o sea, según el concepto. Ahora estamos manejando como artistas muchos conceptos para que la gente no se estigmatice con ese corrido, buscando ambientaciones, siempre generando pues como que sea llamativo, utilizando mucho a la mujer, porque la mujer es muy atractiva para cualquier género, sea femenino o masculino, porque ya sea porque la mujer lo mire porque es muy linda o el hombre porque está vulgarmente buena, pero ha sido una de las cosas que ha cambiado desde el género popular. Las redes sociales nos han permitido expandir nuestro género y llevar nuestra música a muchos lugares donde nunca vamos a hacer promoción, pero cuando llegamos la gente canta nuestra música. Entonces, yo sí te digo, o sea, hay gente que dice no me gusta la música popular, pero empiezan cantando salsa, empiezan escuchando merengue y terminan escuchándose una ranchera y despelucados. Con esta mujer no juegas más. El campesino nuestro, empíricamente, él dice,
cuando uno lo entrevistaba, entonces él me decía a mí, ve hombre, lo que pasa es que yo canto mucha música caliente, pero también canto fría. ¿Y a qué se refería el campesino? La música caliente de nuestro campesino es la que llamamos música parrandera paisa. Pero cuando él dice también interpreto música fría, ahí se refiere a esto que hoy llaman música popular, que es una música de despecho, es una música cuando él está triste, cuando él está emproblemado con su pareja o tiene problemas de cualquier índole. Entonces el campesino hace una música que ya no la hace como la parrandera paisa, que la parrandera paisa la hacía en ritmo de paseo, de merengue, de paseadito, de baile bravo, de pasillo fiestero, de todo eso. Esta otra, la fría, el campesino nuestro ya la hace en ritmo de ranchera, de corrido, la hace también como un bambuco, como un bolero, como un pasillo lento, en fin, valses, son muchos los que se utilizan en esta parte fría que dice nuestro campesino. Pero esta sangrante herida que dejas con tu partida, la curaré con licor. Normalmente en Colombia desde siempre el ejercicio de ir a escuchar música de manera gregaria con amigos o con más gente en tabernas, bares de pueblos, etcétera, siempre ha tenido como un componente adicional el beber, por ejemplo. La música popular siempre fue relacionada con el despecho, con el llanto, con el licor, con esa traga. En ese sentido, digamos, las escuchas del colombiano tienen mucho que ver con sus estados de ánimo. En particular, la música popular, lo que en otros momentos de nuestra historia hemos llamado música guasca, música carrilera o guascarrilera directamente, es una música muy apropiada justamente para ahogar las penas. Guasca es un término despectivo que se le dio a nuestra música popular, ¿cierto? Por ser una música ordinaria, una música sin unos cánones técnicos de escritura ni nada, sino una música que llegara al pueblo fácilmente. Darío, en mi persona, le pusimos música popular nosotros mismos y ya los medios de comunicación se encargaron de irle dando el nombre, por no llamarle carrilera, por no llamarle música campesina, qué sé yo. Ese será tu castigo. El nacimiento de la música popular en Colombia es prácticamente paralelo al nacimiento de la industria discográfica, es decir, desde que hay discos en Colombia se puede empezar a hablar ya de una tradición de música popular proveniente del interior del país, que se puede situar geográficamente mucho mejor en el departamento de Antioquia y el Viejo Caldas, básicamente los grandes consumidores de esta música. Quizás el primero en Colombia que trabajó, digamos, la música popular y que la llevó al papel pautado fue Pedro Morales Pino, a fines del siglo XIX, quien conformó la famosa lira colombiana. Y a él se le debe precisamente que la música se empiece a llevar a la partitura. Aunque él no tuvo la oportunidad de grabar, pero sí le enseñó, digamos, a sus discípulos y a todas las demás generaciones a que la música había que conservarla. Después de Pedro Morales Pino, comenzaron una serie de grabaciones que se hicieron en Estados Unidos con destino a Colombia en los años 10, en los años 20 y en los años 30. Precisamente en el año 30 es el punto de quiebre importante para la música popular que llamamos actualmente, o música guasca o música de carrilera. En Bogotá el centralismo nuestro ha sido bastante acentuado, y entonces en Bogotá, ¿qué era lo que se quería? Digamos, el bambuco, el pasillo, la danza, o sea, los aires, digamos, de la zona andina, pero ya este tipo de músicas que eran un poco más foráneas, un poco más alejadas, digamos, de las grandes capitales, era más música de los pueblos,
era música mirada despectivamente, precisamente por eso, porque los que la interpretaban no habían estudiado en conservatorios, porque los que la componían no eran compositores que tuvieran alguna trayectoria y algún conocimiento o digamos una herencia musical, porque también eso se miraba mucho. En ese tiempo todas las casas disqueras importantes de Colombia quedaban aquí en Medellín. Entonces esas casas disqueras oyen a esos campesinos y con canciones rancheras y corridos nuevos que no se conocían en México. Y entonces eso era una mina y empezaron a grabarles. Ya se miró desde un lado más comercial, se empezó a mirar esa industria fonográfica y que ahí viene un cuento muy interesante y es precisamente el punto de quiebre, es el nacimiento de la industria fonográfica colombiana. Cuando nace Fuentes en Cartagena, Vergara en Bogotá, Sonolux y Codiscos y Silver en Medellín, Victoria en Cali, que todas nacen entre fines de los años 40 y comienzos de los años 50. La música popular y la música huasca, como la quieran llamar, no era muy bien vista. Anteriormente, la música popular se creía que era un género específicamente creado para que le llegara a gente adulta, a gente de estratos bajos y a gente de ciudades pequeñas o poblaciones. Era música vedada y era tan vedada que, por ejemplo, Sonolux, cuando llegaba Víctor Hugo Ayala, Alberto Granados, Alberto Osorio, cuando llegaba Lucho Ramírez, todos esos grandes cantantes que hubo aquí de la élite, grababan en Sonolux. Pero si iba un montañero de estos a grabar, no lo sacaban en Sonolux. Sonolux tenía un sello, Lira, que ahí era donde grababan los montañeros. Entonces no aparecía Sonolux prensando esas cosas, sino Lira. Pero era la misma Sonolux, que no les gustaba sacar todas esas montañeradas, entre comillas, no las querían sacar en el sello pues que ellos tenían. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con cierta filial de Discos Victoria, dedicada única y exclusivamente a la grabación de gente tan importante como Luis Alberto Posada, como los Relicarios, que también fueron de estos pioneros, ahí comandados por José Muñoz, que es un hombre que hoy tiene 88 años y sigue siendo la cabeza, pues, el frontman de los Relicarios, entre muchísimas agrupaciones. Con el nacimiento precisamente de la industria fonográfica colombiana comienzan a surgir una serie de intérpretes de este tipo de música que se convirtieron, digámoslo así, como en los papás o los referentes más importantes para interpretarla. La música se distribuía en bares, tanto urbanos como rurales, y en el ambiente de lo rural era muy común que existiera una tabernita en las estaciones de tren que había cuando Colombia era un país ferroviario. Cuando eso sucedía, en las estaciones de tren había siempre una suerte de espera para los pasajeros y esa espera la pasaban normalmente saliendo del tren, yendo al bar, tomándose alguito, luego volviendo a entrar al tren, etc. Mientras hacían toda esa vuelta, escuchaban una y otra vez esa música que estaba circulando por ahí. Entonces, la gente decía que había estado escuchando música en la carrilera. Eso deriva en que esa música se empieza a llamar música de carrilera, que es básicamente la primera denominación que se le da.
Y es de destacar que la música popular siempre tuvo medios no ortodoxos para llegar hasta las poblaciones. No era una música que se consumiera en las discotiendas de ciudad, no era música que usted específicamente fuera a comprar a las grandes cadenas de discos que ya no existen hoy. Yo trabajé en un pueblo que se llama San Miguel, muy cercano a La Dorada, y en ese pueblo no había almacén de discos, era un pueblo todavía pequeño, y entonces en La Dorada sí había unos señores que tenían almacenes de discos, y entonces ellos los sábados y a veces los domingos también salían ellos con 2 o 3 muchachos y cada uno cargando 2 paquetes de long plays, y salían vendiéndolos en todos los pueblos donde no existía almacén de discos. Era música que llegaba a las cantinas directamente, que la gente solía poner tanto en las cantinas que tenían que llegar los distribuidores a los pueblos a vender específicamente esos discos. Primero eran discos de 78, eran 2 canciones, una por lado y lado. Después llegaron los LPs, que eran 5 o 6 canciones por cada uno de los lados. Llegaron los CDs, eran costosos realmente, pues de cierta forma no todo el mundo tenía acceso a ellos. Además de eso, también los equipos en que se reproducía. Las máquinas traganíqueles fueron el medio de difusión musical, más que las emisoras, porque era en los bares donde eran los puntos de encuentro de todos los trabajadores, de todos los amigos, donde se sentaban a escuchar la música, y allí fue donde se dio a conocer la música. El traganíquel, la rocola, es básicamente fundamental a la hora de la distribución de la música popular, pues básicamente porque, primero que todo, constituye la elección del oyente. La rocola es en un principio, históricamente, el método más democrático para escuchar música, porque por primera vez, antes de que existieran los computadores, uno pudiera buscar el tema de su predilección, o simplemente los reproductores caseros, tanto de LP como de CD, etcétera. La primera posibilidad que tenía uno de no depender de la tiranía de un DJ para ir a escuchar un tema que uno quisiera escuchar era tener una moneda y echarla en el traganíquel para escuchar ese determinado tema. Antiguamente tener un aparato o una vitrola o un piano traganíquel lo tenían solamente los negocios grandes, las cantinas o familias muy adineradas. No todo el mundo podía acceder a ellos. Esas escenas de cantina son básicamente escenas pintorescas que hablan de una realidad, y es que Colombia fue siempre un país de gramófonos, de pianolas y de vitrolas, que fueron el primer método de distribución de la música, y que gracias a ello nos criamos estéticamente, o por lo menos nuestros abuelos, y ellos nos legaron a nosotros esa suerte de eclecticismo que hace parte del gusto del colombiano. Siempre he pensado que la rocola hace parte de la historia. La rocola siempre te va a llevar a ese pasado, te pone en el presente, hace que te atraiga a las nuevas generaciones. Para mí la rocola es una de las cosas más importantes que siempre va a generar recordación musical en la gente. Los traganíqueles, que es donde nos formamos musicalmente, donde nuestros padres y abuelos se formaron musicalmente, podía sonar un bambuco e inmediatamente después un tango, y después de ese tango una ranchera, y todo era parte de lo mismo. De hecho, esas escuchas azarosas o al azar siguen siendo parte del colombiano de siempre, y lo han agrupado en una cosa que nuestros abuelos suelen llamar música vieja. Bueno, lo que le llamamos nosotros la música vieja era solo la música de cuerdas, como Los Cuyos, como El Caballero Gaucho, como Óscar Agudelo, como Julio Jaramillo, como Gabriel Raymond en Colombia, que es una persona muy importante para nuestro género. Desde la década del 20, por ejemplo, cuando no existía en Colombia quien prensara discos, los músicos colombianos normalmente mandaban las partituras para que las grabaran orquestas de afuera, o se iban afuera a grabar, a México, a Nueva York, a Argentina, y cuando ellos grababan, los prensajes venían ya importados a Colombia. Pero curiosamente esos prensajes normalmente venían con un tema colombiano, por decir algo, un bambuco, un pasillo, un torbellino, y por el otro lado venía un tango o una ranchera. Por ahí en los años 30,
30, 40, 50, el espectáculo mejor que había para la familia era el cine. ¿Y qué veía el campesino en los pueblos que había teatro? El campesino preferencialmente veía películas mexicanas. Claro, es que México ha sido la papá de los pollitos, como decimos nosotros en Colombia, con la música popular, porque Vicente Fernández, Javier Solís, Negrete, Pedro Infante, Antonio Aguilar. Yo creo que esa fue como la madre patria de Colombia para cantar nosotros toda esta música. De hecho, en México no reconocen casi la música popular porque dicen que es una copia de la ranchera, pero realmente no. Si vamos a verlos y a escucharlos, son diferentes. Son diferentes las letras, son diferentes la forma de tocar los instrumentos, diferente la forma de interpretar. ¿Quién hubiera sabido que a mi dolor eterno? Todo este tipo de música que llegaba a nuestro país era consumida ávidamente por un público que no exigía mucho, digamos, en materia musical. Después llegan los años 40, o exactamente el año 40, donde llegan las primeras grabadoras de discos a Colombia. Aquí en Medellín se fundó una en Radio Nutibara y se comenzaron a grabar los primeros discos con, digámoslo así, música campesina. Ospini Peláez, Ospini Martínez, Colís Londoño y una serie de músicos muy importantes que comenzaron a gustarle, digamos, a la gente y que eran canciones hechas por los nuestros. Ya no era el repertorio que nos enviaban, digamos, de México o de Argentina, sino que ya era el repertorio que hacían nuestros propios compositores y esto comenzó, digamos, a generar, digamos, un mercado muy interesante para los productores de discos criollos. Ahora, esa música gustaba en los pueblos y uno iba a los pueblos y allá encantaba esa música. Pero esa música también después fue calando aquí en la ciudad. Esa música que trajeron los campesinos, que eran rancheras, corridos, todo eso, por la influencia mexicana de que hablamos ahora. Yo diría que son cientos de duetos, de tríos, en fin, que fueron llegando y todos los campesinos querían que les grabaran, incluso los explotaron, porque el campesino se sentía hecho totalmente porque le grabaron. Y muchas veces el disco tenía éxito y les pagaban muy poca cosa. Al principio les grababan solamente, pero ninguna mujer se atrevía a salir a cantar esa música. No, es que eso era vedado. Dios, en ese tiempo era un desastre. La mujer era como muy por debajada del hombre. La mujer no se veía como a la altura del hombre. Ahora ya tenemos esa dicha de la mujer de estar a la altura del hombre. No juegas más. La música que nos llegaba precisamente de México y de Argentina llegaba con voz de mujer o en duetos mixtos, ¿cierto? Hombre y mujer. Y llegaron las mujeres y comenzaron también con el nacimiento de la industria fonográfica a hacer estos duetos. En una cantina lo encontré, en una cantina lo... Entonces se formaron duetos como las Trigueñitas, las Palomitas, las Hermanas Calle. Entonces la voz de la mujer comenzó a ser muy oída, digamos, en estas cantinas y llegó a ser muy importante, digamos, para esto. Las Hermanas Calles y Elenita Vargas empezaron esa batalla para que la mujer ocupara un lugar. El día de la boda te doy puñaladas, te arranco el ombligo y mato a tu mamá. Son muchas las mujeres que han tenido influencia en la música popular. Elenita Vargas, o sea, marcó un punto de partida para las cantantes de música popular en Colombia. Como ella venía de noble cuna,
La música popular que ella empezó a difundir, empezó a ser escuchada por la alta sociedad, en principio en Cali, en el Valle del Cauca, que fue su lugar natal, luego en Antioquia, que es donde mejor pegó una propuesta que tenía que ver con ranchera, con música criolla peruana, con tango, con todo lo que ella hizo pues alrededor de estas músicas populares, y luego prácticamente en todo el país y en algunos otros países de Latinoamérica. Elenita sí cantó muchas canciones de autores nuestros, pero Elenita está ya metida ahí en esto, es cuando ya le cambian un poco la filosofía a las letras. Ya las letras hablan de la problemática entre la pareja, pero la problemática citadina. El Señor, por ejemplo, es uno de los discos que más fama le dio a ella y que precisamente mostró que la mujer sí podía cantar la música popular de una forma muy propia y muy diciente. Era una mujer muy elegante. Ella no se permitía jamás salir y estar pues muy mal arreglada. Ella decía que la mujer tenía que brillar, tenía que estar bien puesta, y sus trajes pues siempre tan elegantes, y cantándole la tabla a los hombres. Yo pensaría que Elenita Vargas marcó un papel muy importante en los años 70. O sea, a partir de Elenita Vargas ya la mujer se desinhibió mucho, digamos, para interpretar la música. Y ya llegaron las hermanas Calle, y ya llegaron todas estas series de intérpretes de nuestra música popular. Me enteré, lo supe por ahí, que hablas mal de mí, que no me aguantas más. Las primeras que algún día se fueron a presentar en un establecimiento público fueron las hermanas Calle, que se presentaron en un sitio que aquí se llamaba el Jayalay. En cuanto a las hermanas Calle, pues doña Fabiola Calle ha sido una luchadora siempre por su música, y digamos que hubo una serie de conjunciones muy interesantes que lograron que ellas llegaran a la fama. Una de ellas, su colaboración creativa con el compositor Israel Motato. El compositor Israel Motato, que fue el que nos hizo a nosotros en la música, nos lanzó. Él no cantaba, no componía sino esta música de despecho, de desilusión, de tragedia, digámoslo así. Entonces, pues nosotros nos inclinamos más por ahí porque él era el compositor de nosotros. Y como éramos tan niñas, yo tenía 9 años y Nelly tenía 8. Entonces, pues yo creo que de esa edad a uno lo que le dijeran, hágalo, eso lo hacía. Y que de verdad nos gustaba, porque nosotros fuimos unas personas campesinas, nosotros somos de Ciudad Bolívar. Entonces yo creo que debido a eso nos gustó la música popular. Más allá de ello, ellas lograron manejar una estética tremendista con canciones, digámoslo así, tragicómicas, como La Cuchilla de Jaime Rincón Parra, como La Jarretona de Mario Tierra, que son temas que son desgarradores, pero a la vez son muy cómicos. Eso más una estética muy particular y unas letras que seguían hablando de un tremendismo, de que si no me quieres te corto la cara, o que por tu culpa allá en el cementerio mi nombre se va a ver en una cruz de palo. Todo eso hizo que se hicieran muy visibles y que aprenderse sus canciones fuera, digamos, una cosa casi que muy común en el colombiano en las décadas del 70 y 80. Imagínate que una vez estábamos en Nueva York y estábamos en una entrevista y una señora me llamó y me dijo, ¿a usted no les da pena cantar esa música? Se tomó el atrevimiento en llamar por teléfono a decirme, no me da pena. ¿Por qué? Porque estoy trabajando y estoy sacando el nombre de Colombia en alto. La mujer, por ejemplo, que interpretaba esta música guasca de carrilera, se asimilaba, digámoslo así, a una mujer de vida alegre, que llamábamos, ¿cierto? Mujer que estaba en burdeles, mujer que estaba en lugares donde no debería estar. Hemos estado en una sociedad muy machista y esa sociedad pues ha cohibido mucho el papel de la mujer. Cuando las hermanitas Calle empezaron a cantar esta música no se veía bien vista, y mucho menos en mujeres. Yo creo que era como que no les gustaba como mucho a la gente que uno de mujer se expresara tan bonito al hombre.
y tan desilusionante. Creo que para las mujeres ha sido muy duro porque nosotras las mujeres hemos tenido que trabajar el doble para ganarnos el respeto de la gente. Yo canto música popular desde los 10 años y medio de edad. Sufrí las inclemencias del machismo, sufrí las inclemencias de los no, sufrí las inclemencias de que mi padre tampoco me dejara cantar. Yo me le escapaba para ir a concursar, para ir a cantar con mi agrupación musical. En realidad, en la música popular en general ha sido siempre menor el componente femenino de intérpretes que el masculino. En mi caso, sí sentí mucha, de pronto, discriminación. Bueno, pues por ser mujer no teníamos la oportunidad de pararnos en una tarima a cantar con los hombres, por decir, ¿verdad? Entonces, o muchas veces cuando llamaban a un concierto, preferían llevar un hombre que a una mujer, porque de pronto pensaban que un hombre les convocaba mucho más. Probablemente también ciertas hegemonías hicieron que en determinados momentos se hicieran más famosos esos intérpretes masculinos y que algunas de esas mujeres dentro de la música popular fueran vistas de mala manera. Yo creo que la historia cambió radicalmente. Yo creo que nuestro esfuerzo, nuestra perseverancia, yo creo que también los buenos managers. Valoro mucho el trabajo de mi esposo porque puso en sí a la mujer a valer a igual a los hombres. Y yo recuerdo que, esto nunca lo he contado en entrevistas, pero recuerdo que yo discutía mucho con él y peleaba con él cuando yo veía que él empezó a pedir la tarifa lo mismo que los hombres. Yo decía, nunca nos van a contratar, nunca vamos a poder. Y él decía, yo estudié 3 carreras de administración financiera para ser un gerente de un banco, pero en vista que no pude ser un gerente de un banco, pues tú eres mi producto y lo voy a poner a valer. Las mujeres también son machistas a la hora de consumir esta música. A la mujer que va con su esposo, a lo mejor no le gusta ver una mujer muy mamacita cantando. Muchas mujeres empiezan a mirarlo a uno feo y también en un día en una presentación en Pereira yo me bajé de la tarima a cantarle a la gente y una señora me dijo, por favor, ¿será que usted puede mirar a mi esposo que está que se muere por usted botando aquí la baba? Entonces a mí me dio mucha risa y yo le dije, entonces si no quieres que mire, ¿para qué lo traes? Yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto que no quiero mencionar, donde la chica era tan bella que cuando llegábamos las mujeres se enojaban, o sea, se quedaban sentadas, no, había celos, había una cosa compleja. Nunca me tomaste en cuenta y nunca me fuiste. El papel de la mujer es muy importante en este género, en este tiempo, porque no solo refleja la sensibilidad que podemos tener el género femenino, sino que también hace esa parte sensual y esa parte donde ya la mujer crece. Va mostrando las habilidades que tiene, que puede lograr muchas cosas en cualquier oficio que se proponga. Hoy en día hay una camada de mujeres impresionantes en la música popular que están naciendo y yo me las encuentro y les digo, es el momento para que salgan adelante. Bueno, realmente el machismo no se ha acabado. Creo que se han salido personas nuevas, por supuesto, muchos talentos nuevos, muchas mujeres nuevas, pero el machismo siempre ha estado presente. No ha sido fácil, pero vamos batallando y vamos luchando porque las mujeres estamos de moda. No juegas más. Creo que la música popular está en su mejor momento, pero también está pasando por una evolución. Ha sido gratificante y sorprendente que a nivel internacional el género haya sido muy bien recibido, porque para nosotros estar fuera del país y que escuchen tus canciones, que las canten, no solo la comunidad latina, sino también que eso transcurra al sitio donde estés, al lugar donde estés, culturas, te llena de satisfacción. Mientras tanto, tenemos la fortuna o el infortunio también, porque eso hace parte de nuestras violencias, que haya tanto colombiano en otros lugares, y donde está ese colombiano hay siempre audiencia para la música popular, y por eso es que nuestros artistas populares giran por todo el mundo, porque siempre van a tener una base de público muy importante protagonizada por colombianos en la diáspora. Es mi meta que la música popular sea vista de otra manera y que la vean como parte de nuestro folclore, como parte de nuestra canasta familiar en Colombia, como parte
así como ven el acordeón en Valledupar, pues que vean el requinto y que vean nuestra música popular. Ahora hay un movimiento popular muy grande afuera de Colombia. Nos están llamando de Chile, nos están llamando de Perú, nos están llamando de Bolivia, a todos los artistas. Entonces, sí está el género como tal pasando por un gran momento. En este momento el género popular pasa a ser como cuando entró el reggaetón, cuando como la salsa fue su furor, y ahora el género popular puede llegar a cualquier rincón del mundo. Ha sido un boom. Nosotros tenemos la oportunidad, obviamente, de cantar con muchos artistas, reggaetoneros, vallenatos, salseros. O sea, ya no se ve como que si van a hacer un concierto de salsa, solo salsa. O si es un popular, entonces solo popular. No, le meten vallenato, le meten salsa. Estamos bien mezclados. O sea, siempre creo que un popular es un buen acompañante para cualquier evento. Creo que no estamos lejos de como género también estar nominados a un Grammy como género, que puedan sacar esta categoría como música regional colombiana, música popular colombiana, y llegar a tantos lugares. No hemos tenido el primer artista que esté en los premios grandes de Estados Unidos, que esté en los Latin American Music Awards, que esté en los Billboard, que esté en los Grammys. No ha pasado. Eso va a pasar. No sé si sea yo, quien sea. Lo importante es que alguno de nosotros lo haga, porque ahí detrás vamos a ir todos. Los éxitos de aquí, la lucha de tantos años, ya se van a ver reflejados allí. Entonces pienso que la música popular va creciendo día a día mucho más de lo que llegamos a pensar nosotros. Ya pasó con Silvestre y Carlos Vives, que de alguna manera representan también nuestro folclore vallenato colombiano, pero con este género no. Apenas estamos construyendo una historia, eso va a ser increíble. La música popular en Colombia no se podrá opacar, jamás. Es como decir, vamos a tapar este sol con un dedo. Es imposible.